Un saludo a todo el auditorio. Estamos en otra nueva emisión de Conceptos en Juego y bueno, pues les agradecemos el hecho de que nos permitan llegar a sus hogares a través de TV UGED, del canal de TV UGED, y pues les agradecemos también a los compañeros del canal que nos tienen paciencia, tolerancia, y pues a Elizabeth, a Joaquín y a Alejandro, que otra vez estamos reunidos aquí tratando de platicar y de compartir con ustedes nuestros puntos de vista y bueno, finalmente las conclusiones. Los invitamos a que ustedes profundicen en los temas y saquen sus conclusiones, ¿verdad? En la ocasión, hoy vamos a retomar un tema, inteligencia artificial, pero sí queremos hacer como que una recuperación de lo que habíamos hablado acerca de lo que es la inteligencia, ¿verdad? Cuando decimos que a veces que es muy listo ese niño o esa niña, es muy inteligente, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo, verdad? Pero inclusive también a veces cuando vemos por ahí una mascota, un gato, los gatos son sumamente inteligentes, inclusive a veces son más inteligentes que los humanos, ¿eh? Pero bueno, veamos a ver qué nos pueden comentar aquí nuestros buenos amigos y amigas. Un saludo a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en Conceptos en Juego. Les recuerdo que según vayan saliendo los programas, pueden poner sus opiniones y todo en el blog del Patito Sinestésico, en donde vamos a estar compartiendo con ustedes preguntas para que conversen con nosotros y demás. La cosa sería especular, yo nada más para retomar y poner en la mesa, especular sobre primero para luego llegar a inteligencia artificial. ¿Qué podría ser la inteligencia, no? Porque en sesión anterior que habíamos hablado de esto, habíamos puesto en la mesa la posibilidad de si era una capacidad de resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Y si en una resolución de problemas se podía concretar todo, ¿no? Como, bueno, es inteligente porque puede resolver, y ya sabíamos, o yo ponía desde la vez anterior, que no nos alcanzó suficientemente el caldero para terminar con el tema, que muchas veces también tenemos la idea de alguien que es muy inteligente porque entiende algo, y a lo mejor esa forma de entendimiento o de penetración de la luz de la inteligencia, ¿no? Como metafóricamente se podría manejar, a lo mejor no se lleva a la práctica, y tenemos a alguien que puede entender muchas cosas, pero que a lo mejor no lo lleva necesariamente a la práctica hacia una resolución concreta de un determinado problema, ¿no? Entonces, pues la idea es como ir retomando esto y saludar al teleauditorio, y que consideren inteligente quedarse el día de hoy a escucharnos un rato más, ¿no? Sí, pues de hecho la vez pasada dentro de las definiciones utilizábamos la resolución de problemas y también el aportar algo valioso a la sociedad, y entonces en este sentido incluíamos también la creatividad como un distintivo de inteligencia. Sin embargo, a veces oímos que alguien tiene muy buena memoria o que alguien es muy bueno en los cálculos y pensamos que eso es un sinónimo de inteligencia. Sin embargo, no, porque esta va englobado, es decir, se requieren ciertas habilidades cognitivas como memoria, abstracción, el procesamiento de la información, y todo esto lleva en sí a ese proceso cognitivo ya englobado que llamamos inteligencia. A ver, Joaquín. La vez pasada hablaba de relaciones y también la de descifrar y decodificar la información, ser capaz
de entender cómo funciona el mundo, actuar en el mundo o simplemente conocer el mundo. Creo que es un acercamiento a, pero es un concepto que se escabulle en la definición, la inteligencia. Pues bueno, lo que se puede decir que definitivamente en la inteligencia la base está el conocimiento, ¿no? Es decir, el bagaje que que el individuo va adquiriendo a través de la experiencia cotidiana, de circunstancias por las cuales enfrentas, hechos en los que participa, toda esta la cuestión del aprendizaje dentro de las instituciones escolares, la familia, esos espacios de aprendizaje que le van permitiendo al individuo, sea mujer o hombre, ir incorporando elementos que en un momento dado le van a permitir ser inteligente, ¿no? Pues sí, lo que ahora, bueno, aquí tendríamos que empezar a discutir y a lo mejor esto nos puede perfilar un poco hacia la inteligencia artificial, ¿no? Que es, bueno, tenemos el conocimiento y a lo mejor el conocimiento es una forma de acercarnos pero estamos incluyendo este elemento que parecería en algún sentido hasta ético, ¿no? De actuar en el mundo. Bueno, ¿qué hago con lo que tengo acá para actuar en el mundo? Lo que se entendería como, bueno, lo que podemos empezar a discutir de lo que se puede entender como inteligencia artificial también es una especie de dispositivo que puede actuar, pero que al parecer puede actuar de manera autónoma y ya no nada más con ese conocimiento que tú señalas, Héctor, ya no nada más con una información, sino con la posibilidad de empezar a hacer algo con esa información, ¿no? A decidir, y aquí voy a entrecomillar decidir, ¿no? Porque vamos también a ver qué hacer con esa decisión, y si yo considero o no, eso lo pongo a discusión para los televidentes y para nosotros, ¿no? Si yo considero o no inteligencia solamente cuando hago algo con ese conocimiento que tengo, ¿no? Porque si no podríamos decir a lo mejor erudición. Tenemos un erudito, lo sabe todo sobre cualquier tema, ¿no? Pero no hace. Y cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, o cuando queremos meter el concepto a discusión, podemos entender que el dispositivo empieza a generar acciones, ¿no? Lo cual es bastante controversial, y entonces llegamos hasta Asimov, ¿no? A cosas ahí interesantonas. Me parece interesante observar, los griegos no tenían un concepto como tal para inteligencia como lo tenemos ahora, pero tenían esta cuestión del conocimiento. Y hay un mito que es el mito del que roba el fuego, Prometeo, el cual al robar el fuego de los dioses, al robar el conocimiento y compartirlo con los humanos, y pueden aplicar el fuego y pueden emplear el conocimiento y pueden de ese modo hacer civilización, es una forma de entender que hay algo divino, entre comillas, que les da la capacidad para obrar. Me parece que ahora estamos transpolando y replicando lo que nosotros entendemos como inteligencia en las máquinas o en las computadoras, de modo que ellas lo único que hacen es replicar un proceso de codificador. Pero es que justamente ahí está la decisión, porque ahí está la controversia, y luego ya va a comer el tiempo, pero ahí entra la controversia, ¿no? Justamente, a la máquina nosotros suponemos que, ¿cómo es el modelo de la inteligencia, no? O cómo es el modelo de la operatividad de la máquina. Yo le meto información, input, le doy un cierto alimento de información, tiene una capacidad como para procesar, perdón, muevo mucho las manos, ¿verdad? Le doy una capacidad como para procesar u operar esa información, y luego tiene una salida, un efecto, pero supongo que no puede ir más allá de lo que le está mandado, de lo que le está comandado,
¿no? Solamente hará aquello para lo cual yo lo pude programar. Y entonces entra, ahorita que hablabas de cine antes de comenzar el programa, entra El hombre del $1.000.000, entra esta serie de películas en donde empieza a suceder, al parecer, lo contrario, en donde estas máquinas empiezan a tener decisiones autónomas, o al menos no totalmente directas a lo que yo le doy. Es decir, hasta dónde puede irse de un principio y hasta dónde puede llegar esto. Bueno, aquí ¿no? Creo que Alejandro dio un salto muy grande. Claro que dio un salto muy grande, Sí. pero es importante, ¿no? Dio un salto muy grande, claro que es importante, pero bueno, es que la cuestión está en que hemos intentado, como humanidad, crear inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial son las máquinas, ¿sí? A los cuales tú ya dices que, bueno, proporcionamos información, las programamos, ¿sí? Y nos resuelven problemas, pero con las limitaciones que tienen la información que nosotros les proporcionamos, ¿sí? Así es. Pero entonces aquí habría que decir, ¿qué es la inteligencia artificial? Es que yo quiero llegar a la rebelión de los robots, pues eso es otra cosa, ¿no? No, pero Me sí, parecería divertido, ¿no? sí sería importante definir la inteligencia artificial, que sería la realización de procesos complejos por máquinas, Ajá. que antes se pensaba que no podían realizar. Y estos procesos complejos los comparamos con el humano. Y he aquí, o sea, nuestro punto de partida, de referencia, siempre va a ser el humano. Bueno, al menos hasta ahorita. Pero también hay que recalcar otras cosas. O sea, se supone que es un apoyo, en cierto punto. Ahora, en las películas de ciencia ficción y todo esto se tiene el miedo de que un día no sea solo un apoyo, sino se pueda convertir en alguna problemática o algo así. Pero también hay que partir de que los animales son inteligentes y que no se ha estudiado tanto sobre este tema. Siempre se ha dado como esa superioridad al humano y se ha dejado de lado otras informaciones. Por ejemplo, ahora son recientes los artículos que manejan esto, pero sobre que las plantas tienen cierta forma de comunicación, tienen ciertas percepciones que para nosotros es muy difícil asimilar, porque no tienen a la vista, pues por lo menos, o sea, ni al microscopio así que se haya detectado un receptor como los tenemos nosotros, que nos permiten adquirir esa información por medio de los sentidos. Sin embargo, ellas presentan esto. Aquí sí, ahora, antes de irnos a un corte, quisiera mencionar un elemento, la conciencia. El hombre toma conciencia del conocimiento como un dispositivo de poder sobre la naturaleza y sobre el hombre, ¿sí? Y bueno, regresando después del corte, hablaremos sobre esto, que es la diferencia entre los humanos y los animales, que podría ser el tener conciencia de lo que puedo hacer con todo ese conocimiento que voy adquiriendo, ¿sí? A diferencia de los animales y de la inteligencia artificial representada en las máquinas, ¿no? Pero bueno, los invitamos a que continúen con nosotros. Estamos hablando sobre inteligencia artificial, conceptos en juego, por TV Head. Quédese. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido, con visión universitaria. Bien,
Estamos de regreso y continuamos con esta charla en torno de lo que sería la inteligencia artificial. Nos habíamos quedado antes del corte señalando de que el hombre toma conciencia de que el conocimiento es un dispositivo de poder que le permite actuar sobre la naturaleza y sobre el hombre mismo. ¿Sí? Quisiera quebrar una lanza y decir lo siguiente. No podemos hablar de A es hombre, por tanto es inteligente. Corrijo. A es animal humano, por tanto es inteligente. Sino que a través de prueba, fallo, prueba, acierto, el hombre fue generando estas herramientas, primero físicas, luego lingüísticas, no voy a decir los órdenes ni los procesos históricos, pero sí llegó al desarrollo de herramientas suficientemente complejas como para afectar el mundo de una manera terrible. Entrando ya un poco en... ¿Y maravillosa o terrible nada más? Terrible, vamos a dejarlo en terrible. Tú quieres dejarlo en terrible, Sí. pero yo no sé si la intervención nada más sea terrible. No, vamos a dejarlo en terrible, Bueno. en tanto que nos acercamos a la extinción. Entonces, la cuestión es, los animales también tienen esta capacidad de prueba y error. ¿Cuál es la cuestión con los animales? Su periodo de vida. Su periodo de vida está limitado a 15 años, algunos perros, unos gatos 17 años aproximadamente. Ese es el periodo de vida en el que ellos pueden hacer prueba y error y traspasar genéticamente las experiencias y aprender. La domesticación del perro es eso, ¿no? Es prueba y error y modificaciones genéticas. Entrando ya en el terreno de la ciencia ficción, que es Y me señala a mí cuando dice ciencia ficción. Gracias por ese halago. que es un adelanto a, no porque no sea posible, sino porque es algo de momento intangible. Por ejemplo, en Star Trek, el control remoto, las pantallas, las tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos que ahora en el mundo cotidiano son algo sin lo cual no podemos vivir. Y esa es la cuestión. Cuando la máquina se convierte en algo de lo que somos dependientes y ocupa una utilidad, vemos que se convierte en algo más allá de nosotros mismos. Y estas computadoras o supercomputadoras cada vez más complejas, con algoritmos que tratan de emular la superación de problemas teóricos, es aquello a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en un futuro, cuando las máquinas solucionen los problemas y nosotros seamos incapaces de resolverlos. De ahí el terror de Terminator, de Yo Robot, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando de lado la capacidad de transformar el mundo y el objeto que nosotros creamos está transformando el mundo o puede transformar el mundo. Cuando Deep Blue, me parece se llamaba la computadora que le gana a Garry Kasparov en el ajedrez, parecía imposible previamente unos años. ¿Por qué? Porque los complejos sistemas que se manejan en el juego del ajedrez son infinitos. Y entonces, que una máquina fuera capaz de evaluar incluso el azar de una jugada de Garry Kasparov nos parecía sorprendente. Ahora, ganarle a una computadora es muy complicado, salvo para los grandes maestros del ajedrez. ¿Quién sabe a qué nos enfrentemos cuando las máquinas mejores capacitadas para el mundo actual comiencen a tener conciencia, que es el terror? Bien, bueno, sí, el uso de la tecnología, sobre todo, por ejemplo, en la medicina, ha sido grandísimo el avance que hay, ¿no? O sea, hay tecnología que puede ayudar a diagnosticar, a realizar diagnósticos muy precisos, ¿sí? Pero la otra cuestión está en que cuando hablas de la ficción, que es esto y lo refleja muy bien Kubrick en su película de inteligencia artificial, ¿sí? O sea, cuando se puede construir un robot, pero sin la capacidad de amar, ¿sí? Es decir, es ahí donde empiezan a jugar y a involucrarse los elementos y a jugar ficcionalmente con qué tanto los robots y las máquinas puedan desarrollar estos sentimientos
que aparentemente son humanos. Aquí yo nada más, justamente en ese sentido y en lo que dice Joaquín, hago un apunte. Yo creo que en este punto las máquinas o ciertas máquinas con cierta información, ciertas posibilidades, ya están haciendo cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, no creo que ese sea un momento distante, ¿no? Ahorita piensen muy brevemente en mandar un correo electrónico. Mandas un correo electrónico, eso llega a cualquier parte del mundo en ese mismo momento, lo cual no podía suceder antes con el desarrollo el correo tradicional, por ejemplo. Es decir, ya hay cosas que se están solucionando de una manera distinta, lo cual nos lleva a que gracias a las máquinas estamos nosotros desafiando lo que antes conocíamos como tiempo-espacio de una manera, ¿no? O sea, estamos pudiendo llegar de una manera a otros lugares, estar en otros lugares, pero bueno, yo no tipificaría únicamente como terrible la intervención del ser humano, ¿no? En el mundo a través de esa inteligencia. Ser humano sí, de acuerdo, animal racional, junto con el resto de los animales, ¿no? Pero creo yo que entonces tendríamos que evaluar, y a lo mejor no nos alcanza, pero ¿qué tanto vemos ya como una extensión de nosotros a estas máquinas que vamos desarrollando, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, el celular, que el smartphone, ¿no? Ya no es un celular, ahora es un smartphone. El smartphone creemos que es una extensión de nosotros, cuando no lo es, y no sabemos, por ejemplo, hasta dónde el ejercicio de nuestra conciencia, y nos decía él el otro día, hagan menos cosas con la tecnología, porque se les va a atrofiar el cerebro, ¿no? Lo decía de manera más elegante de lo que yo lo estoy diciendo, pero, es decir, hasta dónde tenemos que evaluar nuestra posibilidad, y hasta dónde realmente vamos necesitando de estas máquinas, que siguen sin tener esa conciencia a la que tú hacías referencia, ¿no? Es que habría que tomar a la tecnología como un medio, no como un fin. Mira, por ejemplo, ahorita en medicina, en genética, los estudios moleculares son un apoyo muy importante, pero a pesar de que tienen los termocicladores, que tienen los secuenciadores y todo esto, que al fin de cuentas es tecnología, lo más importante en la genética es la clínica, y la clínica no te la va a reemplazar ni una base de datos, ni te la va a reemplazar tu laboratorio equipado súper genial, porque lo que requieres es esa capacidad humana para poder interpretar estos estudios y adaptarlos a cada paciente. Bueno, pero el punto aquí es que no, o sea, sí podemos vivir sin la tecnología. Hay personas en lugares remotos que viven sin este tipo de tecnología. ¿Nos hace más fácil la vida? Sí, y nos resuelve muchas cosas. La vez pasada hablábamos sobre 10,000 horas, y esas 10,000 horas, ahora vemos que no... Hay gente muy joven para tener esas 10,000 horas, sin embargo ha adquirido esas habilidades. ¿Cómo las ha adquirido? Pues por medio de la tecnología ha agilizado ciertos procesos, y vemos personas que descubren varias cosas increíbles y tienen 18 años, tienen 13 años, 15, y entonces nos saca de ese estereotipo en donde la persona creativa y que aporta tiene que haber tenido una cantidad importante de edad para adquirir ese conocimiento. La clínica es importante en tanto es para hombres. Es decir, el hombre creó la genética y el hombre se estudia a sí mismo, y el hombre... Cuando las máquinas, si llega algún día donde las máquinas sean las amas y señoras, quizás estudien su propia genética y tengan otros procesos. Ahí es donde entra el punto de la conciencia. Cuando ellos se coloquen a sí mismos, como nosotros lo hemos hecho terriblemente, arriba de la pirámide, y sometan a todo el demás mundo en base a las necesidades de la máquina.
Pero tú estás diciendo de la posibilidad de desarrollar una genética de las máquinas. No, lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que a las Una máquinas... robogenética y que le ejerzan los ya robots. nos Claro, ve Futurama. Pero si necesitas un genetista, ve con alguien clínico. Claro, sí, porque Sí, soy humano. obviamente, Pero obviamente. sí, la máquina no va a necesitar. Pero nosotros aquí estamos en un país donde sí tenemos smartphones, pero ¿de qué nivel? En Japón ya los atienden robots en los hospitales. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos del desarrollo de la máquina, de la conciencia, Está condicionado. condicionado a nuestro conocimiento real de cuál es la ventaja que tienen ahora estas inteligencias artificiales en base a los inputs que tú mencionabas, el Internet. Conecta una computadora al Internet y toda la información que está recibiendo es inconmensurable para un ser humano, pero para una computadora que puede evaluar el valor de cada información que entra, que la acomoda, que la separa y que decide qué es peligroso, que ya se ha visto en otras películas. No, sí. Es el punto donde decimos, ok, ahí hay un peligro. Cuando las máquinas decidan que somos peligrosos para su existencia y las máquinas sean conscientes de su existencia, HAL 9000. Quería Joaquín terminar de manera terrible el programa, ¿no? Como quería mencionar terrible, pero yo creo, bueno, me gustaría decir que en este ejercicio de conciencia, si tipificamos la conciencia como algo humano, ¿no? Esta autorreflexión, espero yo y espero en ustedes en su casa también, que piensen que ningún proceso sofisticado de una máquina en base a una información pueda reemplazar la reflexión, pueda reemplazar el hecho de la propia conciencia del ser humano, de estar en el mundo y de lo que puede hacer eso, Pero independientemente de lo que puedan resolvernos para una situación concreta. Es que ¿no? es súper interesante cómo los arquitectos de ahorita y los ingenieros civiles no logran reemplazar, o sea, la calidad de trabajo y las funciones que hacían los arquitectos e ingenieros de la Roma antigua. Entonces, llama muchísimo la atención que teniendo medios y todo, aún no es reemplazable. Aquí para terminar, yo sí diría el riesgo que tú decías, ¿no? El sujeto, ¿sí? Ese sujeto de la ilustración se va perdiendo porque vamos descansando en las máquinas. Las máquinas les pedimos que me recuerden cuando tengo la cita con el médico, por dónde escojo una ruta para llegar a determinado lugar, en fin. Pero tú eliges tu grado de dependencia cuando lo ves como un fin y no como un medio. Bueno, muy interesante. Les agradecemos su atención. Quedan muchas cosas pendientes en esta charla, pero los invitamos a que ustedes sigan investigando por su cuenta acerca de inteligencia artificial. Muchas gracias.